Hola, buenas tardes a todos. Es un placer poder dar comienzo a esta serie de webinares que hemos preparado y bueno, buenas tardes a las personas que están viéndonos desde España, pero también tenemos muchos colegas, nos consta que están viéndonos desde Sudamérica, Centroamérica y Norteamérica. Un saludo a todos ellos. Yo soy Javier Orduna, soy tesorero de la Sociedad Española de Cirugía Pediátrica y de este año, que es un poco, bueno, raro para todo el mundo, ¿verdad? Pues decidimos, para no perder el contacto que teníamos anualmente con nuestro congreso anual en España, que este año no se pudo celebrar por las circunstancias que todos imagináis, en Santiago de Compostela pues decidimos organizar una serie de webinares para mantenernos en contacto y poder, pues bueno, darle un poco rienda a nuestras inquietudes científicas y tener contacto con el resto de colegas que nos dedicamos a la cirugía pediátrica. Estos webinares están acreditados también, se van a acreditar por la SEAFORMEC bueno, pues damos también gracias a los patrocinadores que han hecho posible esto y a nuestra Secretaría Técnica, que ha sido un esfuerzo. Son 4 y bueno, doy paso a la doctora Iglesias, que es parte de esta organización, para que nos dé un poquito más, nos presente un poco más estos 4 webinars que vamos a tener. Buenas tardes. Desde la Coordinación Científica de la SENEP estoy muy ilusionada en dar comienzo a esta serie de webinar que hemos preparado la Junta Directiva. Y comentar que se han planificado 4 sesiones que van a tratar diferentes topics de la neurocirugía pediátrica. Empezaremos por cirugía craneofacial y continuaremos con neurooncología, hidrocefalia y patología malformativa. Van a ser 1 al mes de aquí hasta junio y contamos con ponentes de gran prestigio a nivel nacional e internacional que han tenido la amabilidad de colaborar con nosotros en este proyecto y que estamos seguros que van a compartir pues los aspectos más novedosos de su práctica habitual. Y sin más dilación, agradecer sinceramente a los ponentes, a los moderadores y por supuesto a los asistentes vuestra participación y voy a dar paso al moderador de la primera sesión, que es el doctor Pablo Martín Munarriz, que es neurocirujano del Hospital 12 de Octubre de Madrid. Pablo, cuando quieras. Hola, buenas tardes. ¿Se me oye, verdad? Entonces, muchas gracias a la Junta Directiva de la SENEP por invitarme a moderar la sesión de craneofacial. Quería explicar a los asistentes que esta tarde tendremos 3 presentaciones, que podéis ir haciendo preguntas, aunque las 3 sesiones sigan seguidas y las preguntas las realizaremos al final. Tenéis que utilizar, por favor, en los botones que tenéis abajo, ese que pone preguntas y respuestas para ir anotando las preguntas, no el botón de chatear. Y no esperéis hasta el final para hacer las preguntas, sino que durante las charlas, si se os van ocurriendo, por favor, ya podéis ir escribiendo las preguntas. Entonces vamos a dar comienzo con la primera presentación, que es a cargo de la doctora Mariana Lamar, neurocirujana adjunta del Servicio de Neurocirugía del Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona. Gracias, Mariana. Hola, buenas tardes a todos. Pues empezamos con el primero de la tarde. ¿Veis bien la pantalla? Pues entonces empezamos.
Mirad, me ha tocado hablar de las nuevas tecnologías en la planificación de la cirugía craneofacial. Y mientras me estaba empezando a preparar la sesión, pensé que incluso antes de hablar de las nuevas tecnologías, igual estaría bien hablar un poco de lo que es la cirugía craneofacial y la planificación quirúrgica. Así que empezamos. La cirugía craneofacial es una cirugía que involucra el tratamiento quirúrgico de las malformaciones y deformidades del cráneo y de la cara, tanto congénitas como adquiridas. Esto incluye una gran variedad de patologías, desde deformidades dentofaciales, craniosinostosis, defectos post-exéresis tumoral, defectos postraumáticos, incluso deformidades de la articulación temporomandibular. Así que ya os podéis imaginar que habrá un montón de especialistas involucrados en este tipo de cirugías. Aunque el tejido que más vamos a tocar va a ser el hueso, también puede haber involucrados otro tipo de tejidos dependiendo de los órganos que anden cerca, como por ejemplo pues, hueso, piel, nervios, cerebro. Y continuamos con la planificación quirúrgica. ¿Por qué vamos a querer planificar una cirugía? ¿Y qué es la planificación quirúrgica? Pues básicamente es tomarte tu tiempo estudiando tanto el paciente como el procedimiento quirúrgico que vas a realizar. Pues en el caso de la cirugía craneofacial, para incrementar la precisión oculares, para reducir el tiempo operatorio y mejorar la recuperación postquirúrgica, para reducir complicaciones y tasa de reintervenciones y para obtener resultados más precisos y predecibles. ¿Y cómo planificas una cirugía? Lo que tú quieres cuando planificas una cirugía es perfeccionar tus habilidades, refinar las técnicas y evitar errores costosos antes de realizar lo que es el procedimiento quirúrgico sobre un paciente de verdad. ¿Y cómo lo haces? Pues simulando, haciendo simulación, que involucra el uso de modelos para imitar las experiencias de la vida real. La simulación proporciona la oportunidad de ensayar y entrenarse antes de realizar el procedimiento sobre un paciente de verdad. Y esto nos sirve sobre todo para incrementar la eficacia y sobre todo la seguridad de procedimientos tanto simples como complejos que podemos realizar en nuestro día a día. Y novatos como por expertos. Y los primeros intentos de simulación de los que se tienen noticia en medicina, pues es la disección cadavéricos. Hizo que mucha gente que sabía mucho en cómo realizar modelos físicos que reprodujeran respuestas similares a las humanas. Así que los primeros modelos de simulación sintéticos se iniciaron con la creación de Resusciani, que fue un maniquí de resucitación cardiopulmonar que desarrolló un señor que se llamaba Asmund Laerdal en Noruega, que entre otras cosas se dedicaba a la fabricación de juguetes. Y este primer modelo data de los años 50. A final de los años 60, Abramson y Denson, de la Universidad del Sur de California, crearon el primer simulador de anestesia, el SimOne, que era un maniquí controlado por computadora, que podía reproducir respuestas fisiológicas como los movimientos respiratorios, los pulsos arteriales e incluso la tensión arterial. Todos estos modelos de simulación se hicieron a imagen y semejanza de los modelos utilizados en la industria de la aviación a principios del siglo XX. Verificar experiencias guiadas creadas artificialmente que evocan o replican aspectos del mundo real. Esto crea un ambiente muy seguro
tanto el cirujano y los otros participantes para poder simulations trainers se clasifican como modelos físicos de realidad virtual. Los modelos físicos, pues básicamente son los cadáveres, tanto humanos como de animales. Y se han considerado problemas que tienen bastantes limitaciones, sobre todo biológicas, como de riesgo biológico, y prácticas, porque es difícil guardarlos y conservarlos. Y en el caso de la neurocirugía, pues los cerebros fijados en formalina pues no reproducen fielmente los parámetros quirúrgicos, ni sangran, ni pulsan, y si están mal conservados incluso se deshacen ante tus ojos. Los modelos de realidad virtual empezaron a popularizarse con el desarrollo de la tomografía computada y de la resonancia magnética, que permitió la construcción de modelos en 3 dimensiones interactivos para poder navegar en la anatomía craneal y espinal. La gran parte de las limitaciones que tienen estos modelos es que es difícil reproducir la elasticidad de los tejidos y la deformación de los tejidos, sobre todo en tejidos que tienen varias capas o que no son homogéneos. Y los modelos de simulación con realidad mixta o híbridos consisten en un componente físico y en uno virtual. El cirujano es capaz de percibir las dos cosas a la vez. El entorno físico y además los elementos virtuales coexistiendo a la vez en el mismo espacio. Estos simuladores van muy bien se acercan mucho a lo que será la realidad e integran características específicas de un paciente dentro de un sistema virtual. Entonces, para lo que es la cirugía craneofacial, está muy bien poder planificar la cirugía. Algunos autores dicen que es esencial para el éxito de las cirugías más complejas. Es que los modelos de reconstrucción de tomografía computada en 3D se han usado en la planificación preoperatoria desde principios de los 90. Los primeros en usarlos fueron los compañeros de odontología y maxilofacial y cirugía maxilofacial, y se han hecho más populares en neurocirugía desde principios de los años 2000. Entonces, empezamos por los modelos más usados, conocéis todos, son los modelos CAD/CAM, Computer Aided Design and Manufacturing, porque permite hacer un planning preoperatorio en 3 dimensiones. Se puede modelar el plan quirúrgico y analizar el resultado. Además, te permiten un número ilimitado de intentos y de diseños hasta que consigues el diseño de la craniotomía y la movilización de los fragmentos que tú quieres. Permiten también hacer guías y guías de corte y modelos 3D intraoperatorios para el uso dentro de quirófano, que hace que puedas hacer las osteotomías de una forma más precisa y sin lesionar estructuras vitales. Minimizan el tiempo consumido dentro de quirófano haciendo cirugía modelando el hueso hasta conseguir el ajuste perfecto, y además, como reducen el tiempo en los pacientes críticos, es muy importante. El orbitario unilateral, como es este caso, pues te permite poder decir cuántos milímetros vas a avanzar tu barra orbitaria, la angulación que le vas a dar, en cuántos fragmentos la tienes que cortar, y la craniotomía, pues cómo te va a quedar al final de la cirugía. Todo esto sin haber tocado al paciente, lo cual es muy interesante. Las guías de corte, ya veis que son muy sencillitas, la mayor parte de ellas, y los moldes para la remodelación de los fragmentos, la verdad es que también.
Son muy fáciles de colocar en el paciente, se pueden marcar las osteotomías, en nuestro caso pues lo hacemos con lápiz, pero hay múltiples formas de hacerlo y el marcaje queda muy bien. Como veis, los cortes se reproducen bastante fielmente y las osteotomías quedan muy como tú las planificas. Y luego cuando se montan los fragmentos, estas fotos interpretatorias, simétrico respecto al lado contralateral y al final cómo queda la construcción, también cuando lo haces a mano alzada. Las recomendaciones para hacer este tipo de cirugía, pues la cirugía de la craneoesquinostosis, si el primer resultado no fue óptimo, con las osteotomías y en forward walk, también las cranioplastias de reducción, cuando vas a... Y otros casos como este que os pongo aquí, que fue un encefalocele gigante, que también tuvimos que hacer una planificación. Entonces, todo este sistema tiene multisuturarias, las cirugías. Vale, muchísimas gracias. Pues creo que nos habíamos quedado en la planificación de vectores complejos, que iban muy bien este tipo de planificaciones quirúrgicas, porque poder realizar múltiples intentos para hacer la planificación te permite obtener el mejor vector. También en las asimetrías faciales severas, en el hipertelorismo orbitario y la distopia, ya que puede simular movimientos complejos de los fragmentos óseos y hacer una planificación para que, en espejo, para que el lado enfermo te quede más o menos como el lado sano. Si pasamos a la siguiente diapositiva, podremos ver que las principales desventajas de este tipo de planificación es que es muy cara y que normalmente necesita de una coordinación entre la industria y los cirujanos. Normalmente la planificación se tiene que realizar por un ingeniero con la ayuda del cirujano y los modelos se manufacturan por la industria. Ahora que se han popularizado tanto las impresoras 3D y este tipo de tecnología, eh, digamos que se puede imprimir en 3D casi en el hospital. Eh, en el caso de que esto se pueda hacer, haría falta que alguien del equipo aprendiera a manejar un programa de CAD/CAM o, si no, poder contratar a un ingeniero para trabajar directamente con el equipo quirúrgico. Esto algunos hospitales lo solventan contratando a un ingeniero y compartiéndolo entre varios servicios para reducir costes. Otro tipo de innovaciones quirúrgicas que se pueden hacer utilizando este tipo de tecnología, el CAD/CAM, es las osteotomías con láser frío y guiadas con robot. Este robot es el Carlo, que todavía está en pruebas. Eh, Nosotros en Sant Joan de Déu estamos un pelín implicados en las pruebas que se están haciendo con él para homologarlo para la cirugía craneofacial. Y bueno, pues tiene sus ventajas y sus inconvenientes como todo. Permite hacer las osteotomías con planificación CAD/CAM y al ser un láser jack, que es un láser frío, en principio no daña tanto el tejido óseo como las fresas o las sierras o incluso el piezoeléctrico. En principio es más seguro al estar guiado por robot. Las osteotomías son muy precisas, se pueden reproducir y el plan quirúrgico va a ser muy predecible y la recuperación de los pacientes es más rápida. Si pasamos a la siguiente diapositiva, a la siguiente, disculpadme, las ventajas que tienen este tipo de cortes con el robot
pues como veis en la foto es que permiten diseñar osteotomías con unas formas muy curiosas, como esta que se ha sacado de una barra del maxilar inferior en forma de caramelo y se ha sustituido por un implante óseo de tibia de la misma forma. Esto pues en principio todavía no está comercializado para que se pueda usar. Para este tipo de cirugías nosotros no lo hemos utilizado todavía, pero bueno, supongo que dentro de poco se podrá utilizar en vivo. Y si pasamos la diapositiva, eh, pasaremos a la realidad mixta o aumentada, que para mí es una cosa súper interesante porque permite ver sobre el campo quirúrgico la planificación virtual que tú has realizado. Esto requiere de un proceso de planificación bastante complejo en el que sobre el paciente se realiza un TAC craneal y un molde dentario que sirve básicamente para colocar la antena de navegación y bueno, pues se hace la planificación quirúrgica con la reconstrucción 3D y se crean los modelos y las guías de corte y las guías para la navegación. Se integra toda esta información en el sistema de realidad virtual y antes de la cirugía se registra el paciente como si fuera una navegación óptica convencional. Y durante la cirugía, pues el cirujano puede ver el plan quirúrgico sobre el paciente a tiempo real con unas gafas de realidad virtual. Si pasáis a la siguiente diapositiva, podemos ver que el sistema se parece bastante a lo que es un navegador óptico, con las cámaras, la antena, que en este caso va acogida al molde dentario. El sistema se integra todo con el software y el cirujano lo ve a través de las gafas de realidad virtual. Y si pasamos la diapositiva, pues podemos ver cómo se ven las imágenes a tiempo real. En este caso, esto fue de los primeros trabajos que se hicieron con este tipo de tecnología y los autores del artículo lo que quisieron fue hacer unas cuantas osteotomías en la mandíbula de este perro. Si veis que se superpone totalmente dentro del campo la planificación virtual con lo que es en este caso el paciente. Si pasamos la diapositiva, este tipo de tecnología la usan los compañeros del Gregorio Marañón para la cirugía craneofacial y el algoritmo que ellos utilizan para hacer esta cirugía es este que veis en la pantalla. Se realiza el TAC preoperatorio, los modelos 3D, se hace la planificación virtual de la cirugía y se diseñan las guías de corte, los modelos intraquirúrgicos, se registra intraoperatoriamente al paciente con unas cámaras como si fuera una navegación óptica, se realizan las osteotomías, se remodela el hueso y se posiciona el hueso usando la navegación intraoperatoria. Y si luego ya eres un mega crack como ellos, pues puedes hacer una validación postoperatoria usando un escáner de superficie facial, donde te quedan unas imágenes como las que veis en el extremo, en la parte derecha de la diapositiva, en las que se puede ver cómo el resultado final de la cirugía se puede superponer a la planificación quirúrgica. Si pasáis la diapositiva, en este otro caso se trata de una craneosinostosis lamboidea, que si pasáis la diapositiva se puede ver cómo queda la planificación quirúrgica a tiempo real sobre el paciente, con unas imágenes para mí espectaculares. En nuestro centro no disponemos de esta tecnología, por desgracia, pero gracias a la inversión que ha hecho el hospital en nuevas tecnologías, si pasáis a la siguiente diapositiva, pues podemos aprovechar
aparataje que se ha adquirido básicamente para hacer otras cosas, lo podemos usar en la cirugía craneofacial. Y gracias al equipo 3D 4H que se creó en 2017, que son los que se ocupan de hacer las planificaciones 3D dentro del centro. El equipo consiste en 2 cirujanos, un ingeniero, un radiólogo y una persona del equipo de simulación del centro. Pues se pueden recoger las imágenes de los pacientes, segmentarlas con el programa que usamos habitualmente, que pertenece a la casa Philips, realizar las simulaciones con el Mesh Mixer. En este caso, pues es una simulación de un tumor orbitario bastante grande. Se pueden imprimir los moldes en 3D, las guías quirúrgicas, las guías de conformación intraoperatoria. Se puede practicar con los modelos 3D y tenerlos en la mano, ver con qué estructuras te vas a encontrar cuando hagas la cirugía y luego después de la cirugía pues realizar una validación con el equipo quirúrgico y con las pruebas de imagen posquirúrgicas que se puedan obtener. Si pasamos la diapositiva, un paso más en los que podemos utilizar este tipo de tecnología, si tenemos la disponibilidad de tener al ingeniero que pueda trabajar con nosotros, pues es hacer una realidad mixta intraoperatoria. El Arcotac que veis es del que disponemos en quirófano, que es un Philips Azurion de la serie 7, que permite hacer tomografías de baja exposición a la radiación. Aproximadamente gasta un 60% menos de radiación que el TAC de baja radiación que tenemos en el centro. Entonces, aunque irradia a los pacientes, pues es bastante menos de lo que estamos acostumbrados hasta el momento. Con este TAC se pueden obtener unas imágenes tan buenas como estas. Si podéis pasar la diapositiva. En este caso, el paciente tiene una craniosinostosis unicoronal y estas son las imágenes preoperatorias obtenidas con este Arcotac. Y de forma intraquirúrgica, el ingeniero puede calcular, si pasáis la diapositiva, el trozo de hueso a remodelar, el tipo de angulación que se le quiere dar, cuántos grados se tiene que desplazar. Y si pasáis la diapositiva, incluso hacer una planificación con una imagen especular del lado contralateral, que es lo que se ha hecho en este caso. ¿Vale? Si pasamos la diapositiva, vemos los resultados de la planificación que nos puede pasar el ingeniero intraoperatoriamente. E incluso se puede hacer un TAC posquirúrgico inmediato. Si me podéis pasar la diapositiva, por favor. Ver cómo ha quedado, lo que le hemos realizado al paciente. Y si me pasáis ya la última diapositiva, pues se puede comparar con la planificación prequirúrgica. En este caso no se ve muy bien porque no se ha podido poner en 2 colores lo que es la planificación y el resultado posquirúrgico. Pero vamos, no es tan chulo como tener la realidad aumentada, pero también nos puede ayudar a conseguir unos resultados estéticos preoperatorios bastante correctos. Pues sin más, muchísimas gracias y disculpad por los problemas técnicos. Muchas gracias, doctora Lamar. El siguiente ponente, our next speaker, is Dr. Hans Delia. He is a pediatric neurosurgeon at Radboud University Medical Center in Nijmegen, the Netherlands. He is head of the craniofacial team and participates in the ERN European Reference Network Cranio. His clinical and research focus is on endoscopic treatment of craniosynostosis using 3D imaging and modeling techniques. Thank you, Dr. Delia, for joining us. Ok. Buenas tardes. Hablo un poco castellano, pero no mucho, entonces voy a hablar en inglés. Espero que no haya problema. Let's start.
Okay. Is it visible to everybody? I think so. So I will tell you something about the radiation-free follow-up of the surgical results after endoscopically assisted craniosynostosis surgery. I have nothing to disclose. We all know how the first years the normal skull growth is. It's dependent on the sutures, and actually the growth is perpendicular to every suture. And there's a nice publication from 2015 of Wilkie showing more or less what's happening at the suture site. So whenever the suture is stretched by the normal brain growth, but that could also be a tumor or hydrocephalus, there is a signaling sent to the cell mass, and it's quite a complex system of maintaining cell mass and depositing bone, and it's regulated by the fibroblast growth factor receptors. So if the signal is there, there's going to be bone put at the sides of the suture, and that's the way the skull grows, especially in the early years. So if this stretching cannot occur because of, for instance, poor brain growth or an increased extrinsic force with twins, for instance, or there is a genetic problem with these receptors that causes the suture to close early, then we speak of craniosynostosis, and what happens is that there's no growth perpendicular to the suture as planned, and there will be some compensatory growth at the normal sutures. So you get all the typical head shapes: scaphocephaly, trigonocephaly, anterior plagiocephaly. So one of the solutions could be an endoscopic assisted suturectomy followed by a helmet if you do it early enough. And just to give you a quick idea what that is it's merely opening up of the suture and taking out some bone at the size for scaphocephaly. In trigonocephaly, you take out the suture, you go up to the frontonasal suture. We also make some side cuts. And in anterior plagiocephaly, it's opening of the suture only. So these are just a few results to say, okay, it works. But what is actually really happening? And there are a lot of ideas what is happening. We think that after we open the suture, the growth factors are returned to normal. And we think that the helmet helps to orient or facilitate the growth pattern. But it's not that easy to prove that that is actually what is happening. And even after reossification, so when you take out the bone and the bone is grown back, the growth still continues in a normal 3D pattern. So it's not that easy, and that's what we're trying to find out at our center. And we do that using a radiation-free technique, a 3D photogrammetry. So that means you have a normal setup of 4 cameras all around the patient and one on top of it, and you just click and you have the picture taken like a normal picture you take with your phone or with a very old photo camera. And then with some software, you really get a 3D picture of the patient, and you see it here. You can turn around, but you can do a lot of stuff with it. So the advantage is that there's no radiation, and it's a quick procedure, so there's no need for fixation or sedation. You can endlessly repeat it if you want, because there's no harm done to the patient, and it still allows for real 3D measurements. So it's not only 2D measurements on, for instance, an X-ray. It's like on a CT scan, you can do real 3D measurements. It allows for volume evaluation, and it's the way we implemented it in our follow-up is very nice, I think. So it's really on the spot available for the consultation, and we developed some software for it. It's called 3D Medex software, which does all the work for us actually. The pitfalls is that only a surface is being taken. So that means that the relationship with the skull is not directly deductible. So it's only the surface. So at areas where the soft tissue is thick, like for instance the temple region, there's no direct deductible relationship with the bone, and there are no internal reference points. It's an empty shell, and the external reference points you have, they will grow in time when the patient gets older. So it's quite difficult to superimpose 2 pictures of the same patient on top of each other, and that's actually crucial for the analysis, because if you don't put them exactly on top of each other, but you shift them a little bit, you can create growth or even shrinkage of the skull, and you're not looking at real data. So the first thing we did is, why it's not continuing. Oh, I'm sorry.
First thing we did was to develop a reference point, which we could use for overlaying 3D photos with a relation to the skull base. And this reference point needed to be calculated from the surface data, because that's the only thing you have. That's the surface. It's just a shell. It needs to be reliable or robust. So if the picture is not 100% perfect, you still can calculate it. And there should be a clear correlation with the sella turcica, which is often taken as a golden standard if you want to look at how the skull grows. Then the center of the sella turcica is often taken as 0.0 for the reference system. So we developed that. It was in 2015 published. We called it the computed cranial focal point, because we couldn't just invent a very nice sounding name. So we call it the CCFP. And what you do is you take a picture, and then from the surface normals, so on every point you can draw a line, and every 2 sets of these lines you can calculate the closest distance. It's the mean virtual intersection point. And from all these mean virtual intersection points, you can calculate again a mean point, and that's the CCFP. And it's a center point with a spread. And then we did some research on it, and it's actually a very stable point. It has a stable relationship to the sella turcica of the same patient. So we looked at 3D pictures compared with CT scans of the same patient. And it's also fixed in time. So this point is actually, when you grow up as a child, this point will only shift 1 millimeter to the back and slightly upwards. So if you use this as a center point, you can always put pictures on top of each other. And that's actually what we're doing. So what we're doing with our CCFP-based method is you take 2 pictures of the same child with a time frame of 3 months or whatever you want. So normally we take it preoperatively, and then every 3 months postoperatively we take another picture, and you can just put them on top of each other by calculating the CCFP of both, and you put them on top of each other. And then you have 2 pictures, one on top of each other, but they can still rotate. And to get rid of the rotational difference, we put in landmarks. And so the software automatically snaps them to the same grid. And once that's done, you can calculate the distance from the surface to the center point for both pictures. And then you can distract one from the other and actually create distance heat maps. So maps showing you in colors how much difference there is expressed in millimeters. So you can actually look at how the head has changed in time in a real 3D fashion expressed in millimeters. So that's hard data. That's better than just showing what I just did, the best results you can have, and saying, look how good our results are. This is actually really showing how much things are changing. Besides of the shape, you can also calculate volumes, which is interesting to see if there's any raised intracranial pressure later on, etc. So what we do is we use it standardly actually after surgery. So we make a 3D picture before surgery, and then every 3 months during the helmet therapy, we see the patient again, we check them physically. So they first go for the 3D picture, then we call them in, we have a little chat with them, check whether the scar is good, whether things are evolving as we want. And by the time we're done talking, so about 5 minutes, our technical guys have done their work, and we can actually look at the results. And I'll show you a small video of how this works. And another way we're using this is to evaluate when we think there is raised ICP, and we want to know if the obtained volumes are sufficient or not. To compare them with normal volumes, we use the same setup. So now I'll show you a small video about how we use it in our post-op follow-up. So you just take a picture, you load it into the software, and then the software allows you to take off the texture and only look at it. And the first thing you do is try to take off things that you don't need. Like for instance, at the bottom there, you just take it off, because the more you take off, the easier the calculation will be. And then we put in the landmarks. So on top of the ear, for the ear, the exocantian, endocantian, all around. And then the software itself calculates actually from the surface the CCFP. And using the landmarks and the CCFP, it's going to be put in a standard reference frame with the center point of the reference frame, the 0 point on the CCFP. And then the way it's positioned is used by the landmarks. And then you do the same for the earlier picture. So this is before surgery. And then you can just
have them one on top of the other and see what the difference is. You can rotate it. This is very nice for parents because they actually see what's happening. So this is a SCAFFO case. You saw that at the back, it was already broadened. And then you can also turn it into a color-coded map, so a heat map. But because of the fact that the growth is sometimes very small, you need to shift a little and find the right range of changes so you can actually highlight what is happening. And so this shows that if I'm looking good, before surgery and 12 months after surgery, you see that at the back, the biggest growth was. So this is a nice case post-scaphocephaly. Another thing is that you can actually have also the very well-known circumference, but also the very well-known 2D measurements like the cephalic index, just by adjusting a little bit where you want it, having measured, and then you get automatically these results. And of course, you can export everything what you want. And this has proven very nice for us to see how much bone is still and head is still changing, especially when we're reaching the end of the helmet period, to decide together with the parents whether or not it's logical to continue with the helmet or not. If we see that there's almost no growth anymore the last 3 months, then there's not much use of putting on a helmet, and then we decide to stop. And parents like it because they actually see what's happening. And of course, this technique is also very useful to look at your results in a more global way. So what we did is we evaluated our scaphocephaly patients. It's finally submitted. It took us 4 years due to personal problem, let's say. But then what we actually do is take a whole bunch of pictures of children that have had their surgery, and all the pre-ops are made to one mean skull, and then 3 months, 6 months, and then you compare them in large groups, and then you can actually see what the results are. And so what we did here was taking all the pictures before surgery, comparing to all the pictures 4 years after surgery. I have also the in-betweens, but it's going to be too long to talk, so I'm just showing you this. And then you can actually clearly see that by just opening up the suture, putting on a helmet, you see a clearly parietal growth. That's the biggest part. It's also upwards directed, so it's a real 3D correction. And you see a correction of the bulging and the occipital pointing. So that's just hard data. This is just expressed in millimeters growth. So it's not like, look how nice this looks. This is just like, this is our volumes, these are the measurements, and that's it. So it's more, to my mind, it's a more scientific way of looking at results. The same goes for the volumes. We published also the normal evolution of the cranium in 3 dimensions. So it's a kind of a normal database made by 3D pictures, because if you're going to use a database of CT scan data or whatever data, there's always a slight difference because you don't take into account the soft tissue, which you always have with a 3D picture. So we created a normal database, and then when you compare the results of the surgery together with CT scan data and with the 3D stereophotogrammetry data, you actually see that the evolution of the volume is quite nice, looking at the total volume, but also the posterior volume. So that's nice. This has already been published. I think it was 2017, our trigonocephaly data. Again, the evolution of 0 to 48 months post-surgery. And I really like this data. That's the reason why we first tried to get it and publish it, because this is actually taking away all the critics there are about the endoscopic procedure for trigonocephaly. We always hear that the front is not flattening, the eyes are not coming to the front, and etc., etc. Well, I can show nice pictures like I did, but this is actually the biggest argument. This is just the real hard data. So we took pictures from before surgery and then 4 years after surgery, put them on top of each other and see what's happening. And what you actually see is that the orbits at the region of the brows is actually going to the front. So the orbits which are pointed in a trigonocephalic way are getting flattened out. The front as well is getting there. The middle part where you see a lighter zone with less growth, that's the part where we take out the ridge. So it's really flattening out. So that's nice to show. When looking at the head volumes, the same goes there. You don't need to do a frontal orbital advancement to get the right volume. If you just
do it early enough and open up the suture, what you actually see is that the volumes catch up with the normal growth. So after a certain amount of time, you have the same anterior volume, the same total volumes. So there's no problem there. So this is always the debate and the conclusion. If you ask it to me, there's no real reason not to do endoscopic, because we see that the volume and the growth patterns are near equal to a normal reference group. In trigonocephaly, you see a clear orbital rim advancement. In scaphocephaly, you see a clear increase in cephalic index. It stays. It's not that it's only for 1 year, 2 years, 3 years, and then there's a relapse. No, there's no relapse. We can only show data up to 4 years, because that's another big problem with the 3D capturing things. After 4 years, there's a lot of hair. And if you just take pictures of the hair, well, everybody will have a very nice round head, and we cannot shave everybody. So after 4 years, the data are just not usable anymore. You need to do something else to follow them further up. And I think the aesthetical results are sufficient. So to my mind, there's no reason not to choose the endoscopy method. Thank you. Oh, sorry. Thank you so much, Dr. Delia. Vamos a dar paso al siguiente ponente. Antes, recordarles que durante las presentaciones pueden ir haciendo preguntas para los ponentes, que resolveremos al final en el botón de preguntas y respuestas que tenéis abajo. El siguiente ponente es el doctor Fidel Sosa. El doctor Fidel Sosa hizo la residencia de neurocirugía pediátrica en el Hospital Garrahan de Buenos Aires entre 1992 y 1997 y luego desempeñó allí su labor como staff en el mismo servicio hasta 2008. Desde 2008 es el jefe de neurocirugía pediátrica del Hospital Alemán de Buenos Aires y también del Hospital de Alta Complejidad del Cruce. Muchas gracias, doctor Sosa, por acompañarnos. Le doy paso. Hola, buenas tardes. Bueno, primero agradecerle a los organizadores la invitación. La verdad que estoy muy contento de estar en esta reunión. La idea era hablar ahora... Bueno, la idea era hablar de las innovaciones en las craneostenosis en los últimos 30 años, sobre todo en las craneostenosis no sindrómicas. Así que, bueno, esa era la idea de la charla. Además de contar también lo que estamos haciendo por estos lugares, que, bueno, está bueno el intercambio, ya que en Latinoamérica habitualmente no tenemos mucho contacto con Europa y con Estados Unidos. Pero bueno, les voy a contar algunas innovaciones y sobre todo lo que hacemos diariamente acá. Bueno, estos son algunos casos. Acá tenemos casos muy marcados de craneostenosis. Lamentablemente, entre otras cosas, los pacientes llegan bastante tarde a la consulta. Fíjense acá este caso de trigonocefalia, qué marcado es, ¿no? Bueno, un poquito de publicidad sobre mi país. La verdad que es un país hermoso. Espero que cuando se acabe la pandemia puedan venir. Buenos Aires es una ciudad increíble. Después Purmamarca, con su Cerro de los 7 Colores en el norte del país, las cataratas del Iguazú, el glaciar Perito Moreno. Realmente recomiendo que vengan a mi país cuando puedan. Les quiero comentar un par de cosas en particular que tienen que ver con la charla. No sé si en otros países es similar, pero en Argentina existe formación de neurocirugía pediátrica. La residencia es completa en neurocirugía pediátrica. O sea, yo no hice ni pediatría antes de mi entrenamiento, ni neurocirugía de adultos, sino que apenas terminé mi formación médica, entré al Hospital Garrahan a hacer la residencia de neurocirugía pediátrica. Esto hace que desde hace 30 años hago solamente neurocirugía pediátrica, con lo cual la verdad que uno ve muchos casos de craneostenosis, ¿no? En el Hospital Garrahan me formé con la doctora Zúcaro, que es, me imagino, muy conocida por ustedes, porque bueno, fue presidenta de la ESPN.
Y después de mi formación me quedé como staff del servicio hasta el año 2008. Esa es una de las características que quería mostrarles, porque no creo que no es habitual que la residencia, la formación sea exclusivamente de neurocirugía pediátrica. Otra cuestión muy importante en mi país es que hay dos tipos de medicina lamentablemente muy desiguales. Una es el hospital público, en el cual me encargo de la parte de neurocirugía pediátrica desde 2008 hasta ahora, y la otra en el hospital alemán, que es un hospital privado. Lamentablemente hay mucha desigualdad, hay que reconocerlo. Los pacientes de hospital público no tienen, lamentablemente, vuelvo a decir, tanto acceso a la salud de calidad de los hospitales privados. Espero que esto se pueda solucionar en algún momento, pero es nuestra realidad. Esto tiene que ver con la charla, porque habitualmente no contamos con los mismos materiales en el hospital público que en el privado. Bueno, cuando me dijeron de hablar de innovaciones, lo primero que hay que hacer antes de hablar de innovaciones es hablar un poco de la historia. Acá tenemos de las primeras técnicas que hubo en craneoestenosis, donde se hacían craniectomías. Nadie se ponía a operar mucho sobre la línea media, en las escafocefalias. Después, en otro momento, lo que se hacían eran canaletas al costado de la sutura sagital, y se ponía polietileno, y con eso, bueno, parece que mejorarían en algún sentido. Pero bueno, esto fue cambiando mucho, y tenemos, hace ya varios años, quizás cuando yo empecé, lo que hacíamos era, bueno, esto es un avance fronto-orbitario en una paciente con una braquicefalia. Se logró un buen avance, fíjense acá, y no sé si se llegan a ver los alambres que poníamos en una época, por acá, que muchas veces los teníamos que sacar porque escaraban la piel. Así que bueno, lo que se hacía era poner alambres quirúrgicos para unir los fragmentos óseos. Obviamente esto fue hace muchos años, y ya por suerte no lo hacemos más. Después también estos tipos de expansores, en un momento, que más que nada se usan para las craneoestenosis más complejas. Se hace una craneectomía sobre la sutura, y después se ponen estos expansores. Pero yo creo que esto, dentro de los últimos años, si bien el planeamiento que nos estaba hablando Mariana es fundamental, y ni que hablar de no irradiar al paciente en el postquirúrgico, creo que una de las principales innovaciones en neurocirugía pediátrica en la parte de craneoestenosis son las microplaquetas reabsorbibles. Acá tenemos algunos ejemplos. Por suerte hay acceso a estas microplaquetas, a estos sistemas acá en Argentina. Y bueno, después también tenemos estos distractores craniofaciales, que esto no se usa se usa solamente para las que son sindrómicas, las craneoestenosis sindrómicas. Obviamente que nunca las usamos para las craneoestenosis simples. También tenemos este tipo de distractores, también usados más que nada para las craneoestenosis sindrómicas complejas, las oxicefalias con turricefalia. Creo que esta es una de las innovaciones, yo considero que es de las innovaciones más importantes, por lo menos en mi país. Tener acceso ya, por suerte, desde hace unos cuantos años a las microplaquetas reabsorbibles es lo que a nosotros más resultado nos da. Antes de esto nos poníamos los alambres quirúrgicos, en un momento dejamos de usar los alambres y fragmentábamos el hueso, hacíamos un buen flap de periósteo, y con eso quedaba formada, por ejemplo, la frente en las trigonocefalias. Pero bueno, esto es un avance radical, y esto lo usamos diariamente, casi siempre, o sea, siempre en el ámbito privado, que son los pacientes que tienen alguna cobertura o algún seguro médico, y tratamos de hacerlo también en el hospital público, pero a veces no conseguimos la cantidad necesaria. Pero bueno, tenemos nuestros rebusques, como decimos acá, para solucionar el problema. Bueno, les voy a contar de las craneoestenosis simples, que es lo que más o menos hacemos por acá, para que más o menos tengan una idea. Bueno, acá en este caso vemos una chiquita con una braquicefalia.
tenía cerradas las dos coronales. Lo que hacemos en este caso es un avance frontoorbitario. Fíjense acá cómo pudimos lograr un buen avance con las microplaquetas. Acá realizamos puntos de seda. Este es el tratamiento que hacemos en los pacientes con braquicefalia. Este es del otro lado. Fíjense acá cómo se pudo lograr un buen avance. Y en este caso, fíjense qué bien mejoró estéticamente la paciente. Esto es preoperatorio. Esto es enseguida a los 6 meses. Y esta foto es a los 12 meses de la cirugía. La verdad que quedó muy bien estéticamente. Tenemos otro caso, tengo otro caso para mostrarles de braquicefalia. Hay casos, no es siempre, debería hacerlo, yo soy muy sincero, les digo la verdad, debería hacerlo de operar siempre en conjunto con un cirujano maxilofacial. A veces no tenemos esa suerte, esa posibilidad. El caso anterior lo operamos solos. En este caso en particular, lo operamos con un cirujano maxilofacial, que habitualmente trabajamos juntos. Ellos tienen una técnica similar a la nuestra. Se hace la craniotomía bifrontal, sacamos bien todo el marco frontal bilateral, y después lo que se hace es lograr el avance frontoorbitario bilateral, y también acá atrás vimos que nos quedan mejor los pacientes en el postquirúrgico cuando hacemos estas descargas óseas. Bueno, en el caso de las trigonocefalias, algo que hay que tener en cuenta, sobre todo, por lo menos lo que vemos acá, es que hay muchas formas frustras de trigonocefalia. Muchas veces nos llegan a la consulta pacientes que tienen una incipiente trigonocefalia, que apenas se nota una hiperostosis a nivel de la sutura metópica. Bueno, esos son casos que obviamente no operamos, porque es mínima, nos envían los pediatras los pacientes, pero bueno, descartamos la cirugía. En cambio, en pacientes como este, bueno, sí está indicada la cirugía porque es manifiesto. La otra cosa que tenemos muy en cuenta en el caso de las trigonocefalias es qué tan hipotelórico es el paciente. Si el paciente no tiene una normal separación entre las órbitas, lo que hacemos es solamente tratar la frente, remodelarla, como les voy a mostrar más adelante. En el caso de que tenga compromiso orbitario, en ese caso también hacemos una orbitotomía bilateral y separamos las órbitas. Pero por suerte lo más habitual es que no haya mucho hipotelorismo en las trigonocefalias. Cuando no contamos con microplaquetas reabsorbibles, cosa que nos pasa, lo que hacemos es una plaqueta bifrontal, la seccionamos, levantamos, lo principal es agarrar un buen flap de periósteo, rebatirlo, dividir la plaqueta frontal en 3 y modelar la frente. Podemos dar puntos, o incluso en los bebitos que son chiquitos, las ponemos sueltas y rebatimos el periósteo, y la verdad que quedan bien también, osifican. Pero bueno, obviamente que como la innovación importante de esta patología, a mi entender, son las microplaquetas reabsorbibles. Es importante comentarles que acá en Argentina, por ejemplo, no se utiliza todavía, por lo menos, la técnica de endoscopía. Es una técnica que no utilizamos acá. Bueno, este es otro caso, el caso de trigonocefalia. Muchas veces lo que hacemos es girar la plaqueta a 180 grados, hacerle esas descargas ahí, y bueno, fijar con microplaquetas reabsorbibles a la frente. La verdad que con eso el paciente queda estéticamente bien, y también logramos descomprimir ambos lóbulos frontales. Este es otro caso de trigonocefalia. Fíjense, son chicos que lamentablemente llegan bastante tarde a la consulta, algunos más allá del año de edad, por eso están tan marcados. En algunos, hay 2 hospitales pediátricos más, además del Garrahan, en Buenos Aires. Hay algunos servicios que directamente, cuando tienen más de un año, no los operan a los pacientes. No sé bien el motivo, pero bueno, donde yo me formé, en el hospital Garrahan, con la doctora Zúcaro, operamos a los pacientes
obviamente lo antes posible, pero nos han llegado pacientes del interior del país con 2, 3, 4 años y también los operamos, sobre todo casos como estos que son muy manifiestos. Pero lo ideal siempre es operarlos entre los 3 y los 6 meses, y sería ideal también operarlos antes del año de vida. Bueno, acá realizamos los orificios de trépano, contamos con el craniotomo para drilar, para hacer la craniotomía amplia, levantamos toda la frente, y después lo que hacemos es unir acá también, en este caso, con puntos en la frente, y con este caso en particular creo que no teníamos microplaquetas reabsorbibles, así que nos fuimos arreglando, bueno, acá teníamos alguna para unir estos fragmentos, pero bueno, fíjense lo bien que quedó el paciente en el postquirúrgico, la verdad que era muy marcado, también como estaba en el prequirúrgico. Esta es la placa, la placa de cráneo donde se ven todos los fragmentos que fuimos logrando. Bueno, hay algunas craneostenosis que yo las llamo atípicas, que son mezclas de dos, la verdad que son casos que no se ven habitualmente, sin ser craneostenosis complejas, con todas las suturas cerradas. Hay algunos casos como este, que encontramos que el paciente tenía cerrada la sutura sagital y la sutura lambdoidea del lado izquierdo. Tenía una compresión importante, la tabla interna del hueso estaba marcadísima, tenía impresiones digitiformes muy importantes. Este caso lo puse para mostrarles una complicación que tuvimos, rara, es la única vez que nos pasó, pero este paciente desarrolló, después de la descompresión del lado izquierdo, una isquemia profunda del lado derecho. Esta es la resonancia inmediatamente después de la cirugía. El paciente nos llama la misma noche de la cirugía que tenía una hemiparesia. Le hicimos la resonancia y apareció esta isquemia. Yo por lo menos no me explico el motivo de la misma. Por suerte la recuperación neurológica en los pacientes pediátricos con la neuroplasticidad es asombrosa. Uno no deja de asombrarse. Esta resonancia es 6 meses después, ya la isquemia estaba mucho más consolidada y pequeña, y clínicamente el paciente con rehabilitación mejoró mucho. Pero bueno, esto es para mostrar una complicación, la verdad que es rara, que si alguno de ustedes tiene una explicación me encantaría conocerla. Bueno, después en el caso de las plagiocefalias anteriores, lo que hacemos es una craniotomía unilateral, y hacemos un avance fronto-orbitario unilateral. Acá vemos la plaqueta unilateral, llegamos bien hasta la línea media. Después usamos, cuando no tenemos las sierras necesarias, usamos los escoplos estos que estamos muy acostumbrados a usarlos, para abrir el techo de la órbita. Logramos avanzar el techo de la órbita, y miren acá cómo se ve el avance, y ahí ponemos una microplaqueta reabsorbible para mantener, fíjense acá el avance que se logró unilateralmente. La verdad que estamos muy acostumbrados a hacer esto y los pacientes nos quedan bien estéticamente. Bueno, pre y postquirúrgico del mismo paciente, es un pre y postquirúrgico. Con respecto a la tomografía postquirúrgica, la verdad que no la hacemos de rutina. En el prequirúrgico sí, yo prefiero operar todos los pacientes con tomografía prequirúrgica, porque a veces hemos encontrado alguna dilatación ventricular, algunas colecciones sudorales que nos conviene saberlos antes de encarar la cirugía. Pero después en el postquirúrgico casi nunca hacemos tomografía, solamente cuando hay alguna complicación o cuando hay algún trastorno estético, pero si no, no es de rutina hacer tomografías postquirúrgicas. Bueno, y con respecto a la escafocefalia, que es la más frecuente de las craneostenosis, el 50% de nuestra serie de craneostenosis es escafocefalia, lo que tenemos es bien catalogada la cirugía, depende a la edad que recibimos el paciente y que lo operamos. Cuando los pacientes son de aproximadamente 2 meses, que es la edad mínima que operamos un paciente, preferimos no operarlos antes de los 2 meses,
podemos hacer una sagitectomía pura, con una incisión pequeña, solamente sacando la sutura sagital. Con eso vemos que el paciente mejora mucho. Obviamente lo que tenemos mucho reparo es en llegar bien, en hacer la sagitectomía completa, o sea, en llegar hasta las suturas lambdoideas y coronales de ambos lados. Este es el pre y el postquirúrgico, pre y postquirúrgico de este paciente, y acá esta foto la puse, el chiquito mejoró mucho, pero ahí el padre no se ve un poquito de costado, pero da la sensación de que tuvo una escafocefalia, tiene un cráneo dolicocéfalo. La verdad que esto no es muy habitual. Yo en todos estos años operé solamente 2 pares de hermanos que tenían escafocefalia, pero no es para nada, así como es muy habitual que las escafocefalias sean todas en varones, casi no hay mujeres con escafocefalia, es muy ínfimo el porcentaje. También es muy raro que la escafocefalia se desarrolle en hermanos. Bueno, tuvimos 2 casos, este sería un tercero porque parece ser hereditario en este caso. Cuando los pacientes ya son más grandes, lo que hacemos es hacer una sagitectomía modificada, donde sacamos la sagital y ampliamos paralelo a lambda, a las suturas lambdoides y a las suturas coronales, y producimos una fractura en tallo verde de ambos a nivel temporoparietal para lograr una buena descompresión inmediata. Eso lo hacemos entre los pacientes que tienen entre 4 y 6, 7 meses, diría yo. O sea, las técnicas de la escafocefalia la tenemos dividida claramente por edades. Cuando tenemos un paciente que nos llega con más de 1 año, lo que hacemos es remover, esta técnica la vimos con el doctor Eric Arnaud en París. Me llamó mucho la atención cuando la vi, porque lo que hace es remover la sagital y cortarla en 2 fragmentos y unirlas con una microplaqueta. En su momento me acuerdo que le pregunté por qué, y bueno, me decía que el tema era que había pacientes que no regeneraban el hueso a nivel de la sagitectomía. La verdad que yo hasta ese momento no lo había visto nunca. Después sí, un par de años después, tuve un paciente que lo habíamos operado en el Garrahan al año y medio de vida, le habíamos hecho una sagitectomía, y a los 13 años volvió a la consulta, no le había crecido nada el hueso, y fue la única vez que tuvimos que realizar una cranioplastía en el lugar de la sagitectomía realizada muchos años antes. Entonces, cuando son más grandes, lo que hacemos es recolocarla, fragmentar la sagital y recolocarla uniéndola con una microplaqueta. Por último, bueno, la plagiocefalia posterior verdadera, la verdad que es una de las cranioestenosis más raras, se ve muy poco. Nosotros lo que hacemos en este caso, siempre la cirugía nuestra se basa en sacar la sutura enferma. Eso es el precepto fundamental. Lo que hacemos, antes se intercambiaban las plaquetas entre la derecha pasada al lado izquierdo y viceversa. En este momento lo que hacemos es operar solamente del lado afectado, del lado se remueve la plaqueta y se modela para que quede de la mejor forma posible. Por último, no quería dejar de hablar, si bien no es una cranioestenosis quirúrgica, esta es la consulta más frecuente en un consultorio de neurocirugía pediátrica a nivel privado, que es la plagiocefalia posicional. En mi caso en particular, no me gusta usar cascos, he tenido un par de malas experiencias con alguna pequeña escara, y el hecho de usarlos 23 horas al día tampoco me parece muy lógico ni normal. Los pacientes la verdad que mejoran con los cambios posicionales que les indicamos. Obviamente que pedimos una radiografía para ver si la sutura lambdoidea del lado afectado está abierta, pero la verdad que la mayoría de las veces están abiertas. Obviamente que estas plagiocefalias posicionales no son quirúrgicas, pero al ser tan frecuentes no quería dejar de ponerla en la charla. Bueno,
por último, mostrarles la ciudad más austral del mundo, también está en Argentina, se llama Ushuaia, y bueno, les vuelvo a repetir, agradecerles mucho la invitación, y están invitados cuando quieran venir a nuestro país, y bueno, este coronavirus lo permita. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Sosa, por su presentación. Muy bien, ahora tenemos a todos los ponentes y vamos a aprovechar, entonces ahora es el momento de hacer preguntas que ha ido haciendo la audiencia a los ponentes. Yo quería empezar quería aprovechar para preguntar a la doctora Alamar, y felicidades por la charla, felicidades a los tres, por supuesto. Me ha impresionado mucho el robot y esas osteotomías que parecen piezas de puzzle. La verdad es que muy impresionante, pero mi pregunta era por la realidad aumentada, y es que el grupo del doctor Delia también tiene una publicación sobre realidad aumentada, y ellos habían habían empezado a utilizar unas gafas de Microsoft y habían testado la precisión, no en vivo, en laboratorio, frente a la cirugía con navegación un poco más convencional. No sé si lo ha comentado o si habéis hecho algún test con realidad aumentada de precisión, es decir, de si son precisas. No, creo que es una tecnología muy inicial, pero no sé, como parece muy prometedor. Pues mira, nosotros es que no disponemos de esta tecnología. Mm. Todo lo que yo he podido sacar en la charla ha sido de los artículos que he podido leer. Ya me gustaría, porque me parece una cosa fantástica. Sí. Ujú. I think, Y doctor, no, perdona, siga, doctora Lamar, que levantaba la mano el doctor Telía, luego le doy paso. vale, pues ya está, que si tuviéramos oportunidad nos encantaría ir a verla a algún sitio. Ujú. If Doctor I just Delia. can comment, we have done some testing with the HoloLens, and the biggest problem is actually the speed, because the way the HoloLens is actually navigating the surroundings, if I understood well from my engineers, I mean, it's not me myself who did it, it needs to communicate with the navigational system you put up in which you plan your augmented reality. And this is somewhat slow, meaning that when you're looking through the glasses, because I've worn those glasses and I've looked at the patient just to be able to get some kind of drawing sketch just to try out. The problem is that it's hampering. It was very slow, and if I understood well, it was because of the separate systems needing to talk to each other, taking too much calculation time. And so that was one of the biggest issues on the speed. And then coming to the preciseness of the system, I know in Brussels, in Belgium, they are doing some tests, and it's actually pretty precise if you have the ability to try to cut out one of the systems. So if you are using a navigation system that directly speaks to your glasses, then it's up to 1 or 2 millimeters. And in Utrecht, another city in the Netherlands, they are doing some studies on using it for intracranial surgery. And I haven't seen it myself, I haven't visited them, but they are very enthusiastic about it. And I've seen some nice movies. So I think it's going to be the future for certain. But the biggest problem now is that there are several systems not talking to each other, and they're all commercial systems. So they only want you to use their product. And if you want to combine it, for instance, with the BrainLab together with the HoloLens, they don't communicate. So you need to invent something for that. And then that's where our 3D department is still trying to figure out how to make it work properly. Thank you so much. Tengo una pregunta de la audiencia para el doctor Sosa también. Queríamos preguntarle qué sistemas de distracción posterior utilizan en pacientes con craneosinostosis sindrómica, con hipertensión intracraneal, por ejemplo, con braquicefalia y con las lambdoideas abiertas. ¿Cuándo realizan el tiempo anterior? Lo que estamos haciendo actualmente es cuando hay una
ya una sindrómica que tiene todas las suturas cerradas, una oxicefalia, elegimos primero hacer el tiempo posterior, actualmente sin ningún tipo de distracción. Primero vemos que tienen la parte posterior por la tomografía. Hay algunas imágenes impresionantes donde espículas óseas entran directamente al cerebro. Entonces hacemos primero el tiempo posterior para liberar y darle espacio a la caja craneana, y después en un segundo, sin distracción, sin ningún tipo de distracción actualmente, y después hacemos el avance fronto-orbitario bilateral. Pero la idea es una cirugía en 2 tiempos, no la hacemos en un tiempo, pero bueno, esa sería la respuesta. Muy bien, perfecto, muchas gracias. Tengo una pregunta. I have a question for Dr. D'Elia. Well, there are several questions, but in order, when do you choose your endoscopic technique, and also when you have to do a second procedure on a patient that is first operated by endoscopically assisted, when is the best time to reoperate a patient that it's been? Okay. Well, the protocol we have is that every patient who is referred to us in time, so we can plan the surgery before the age of 6 months for the scaphocephaly and a little bit earlier for the trigonocephaly and the plagiocephaly, because we like to do them as early as possible. And the youngest we do them is at the age of 2.5 months, because younger is not allowed by the anesthesiologist. But in the States, they do it at 6 weeks. So every patient who comes in, I just discuss with them, and there are 2 centers of excellence, they're called, I think, in the Netherlands, so Rotterdam and Nijmegen. And we have the agreement that we discuss both the treatment options that we have, the treatment approaches that they have, and then let the patients decide. But I always insist of doing a minimal invasive option for scaphocephaly. Either it is the endoscopic or it is the springs. And for the others, I also present the endoscopy. So if it's only up to me, because it's not only up to me, it's up to the parents. But if it's only up to me, I would always suggest to do the endoscopy, because it's a total different way of surgery. It's actually, we still operate together with the craniomaxillofacial surgeons. But they don't like this, because it's nearly not surgery anymore. It's really a little bit taking out the bone. It's not the real stuff, the remodeling, which is fun with CAD cams and guides, etc., etc. So that is our protocol. If they're early enough, we propose to do the endoscopy. If they're too late, being on my outpatient appointment at 5 months of age, I cannot arrange for things, then I postpone them until 9 to 12 months to do the open surgery, being it a frontoorbital advancement or biparietal remodeling. And up to now, I have never needed to do a new surgery because of bad results. I had, after endoscopy, I had to do twice a frontoorbital advancement in patients with a unicoronal, which I did an endoscopy, because the gap was getting bigger and the bone edges were getting up. So it looked like some type of growing skull fracture occurring. And I was afraid that it would only go open and not close anymore. So when I saw that, and that was before the age of 1, so it was around 9 or 10 months, I think, in both cases, we did the frontoorbital advancement. I do have some, like anybody, I think, have some scaphocephaly patients which had later on, again, raised in cranial pressure. So I had to redo, and the endoscopy, you can really only do it at a very young age, because you try to get as much out of the fast growth of the brain and the skull in the very first few months of the age. So later on, it makes no sense to do it. So then you always have to do open surgery. But even if there was some kind of suturectomy before, if you do open surgery afterwards, it's not getting more difficult, and because that could be a fear you have, that
if you do the endoscopy and it's not good and I need to do the frontal orbital, would I still be able to take off the dura, would not be sticking too much or whatever. But actually that's not true. You can just do your frontal orbital as normal and there's no real problem there. But up to now, I didn't need to do it. Dr. Sosa has a question, I think, for me. Thank you. Dr. Sosa, ¿quiere añadir algo? Sí. No, lo que quería hacer es una pregunta sobre la utilización de la cirugía endoscópica para cranioestenosis en España. ¿Qué tan frecuente, en qué porcentaje de los servicios habitualmente se hace endoscopía para cranioestenosis? Muy bien, yo creo que puede contestar la doctora Lamar y luego yo también. Bueno, pues doctor Sousa, no le sabría decir, pero diría que en casi todos los servicios en que se realiza bastante cirugía craneofacial se hacen procedimientos endoscópicos. Nosotros los hacemos en Sant Joan de Déu y bueno, más que nada depende de la edad a la que llegan los pacientes. Intentamos hacer siempre endoscopia cuando son pequeños, idealmente pues menores de 5 o 6 meses y si no, pues cirugía abierta. ¿Para todos los tipos de cranioestenosis o para la escafocefalia y la trigonocefalia? Intentamos para todos. Muy bien. También le digo que cuando empezamos a hacerlo, pues algunos pacientes nos quedaban fatal y teníamos que volver a hacer un procedimiento abierto. Claro. Lleva una curva de aprendizaje, obviamente. Bueno, la cirugía es bastante sencilla. Yo creo que la dificultad está más en el remodelado posterior, en las ortesis que hay que llevar y todo lo demás. Por nuestra experiencia, depende de las ortesis, bueno, del tipo de ortesis y de la casa comercial, pues los resultados cambian, por desgracia. Muchas gracias. Sí, doctor Delia, adelante. Thank you. A small comment on the helmets. We are trying to find out how the helmets work and what they're actually doing. And we're going to work together with a group in England, biomechanical group. But what we saw when we were looking at our normative data, so the children without any problem taking 3D pictures in the same times as our endoscopic cases, when you look into detail, you actually see at the age of 11, 12 months that in the scaphocephaly cases, the growth pattern from the operated patients returns to the same growth pattern as in normal patients. So it could be that you only need to wear a helmet up to the age of 11, 12 months. And there are some reports as well, not putting on a helmet and seeing already a change. So it's not very clear how the helmet actually interferes. It's for certain, if you have a bad helmet, you have a bad result. That's for certain. So we work together with this company that has very light helmets, because that's one of the, I think the biggest issue is you cannot put on the normal helmets for the plagiocephaly on these children, because they're too big. They're constructed that you can take the inside out when they grow, but they're too heavy. These children can barely wear their own hat, and then with a helmet on it, they will never wear it. So these are very thin helmets, very lightweight, and I don't know how long we need to put on the helmet. We do it because we sleep better, but there's no real science behind how it is it working, how is it influencing, how long do you need it, will it prevent relapse or not, whatever. So that's still a lot of questions there. Thank you. Tengo una pregunta de la audiencia para el doctor Sosa. Me preguntan por su experiencia con los gaps o defectos, huecos óseos en cirugías de avance, por ejemplo. Ha mostrado algunas fotos, cómo ha lidiado con ellos, si en su experiencia son frecuentes o no. Un problema que nos encontramos todos los cirujanos craneofaciales. Perdón, Pablo, no entiendo la pregunta. Sí, ¿cuál es su experiencia? Si tiene muy frecuentes gaps óseos postquirúrgicos con los avances o no es frecuente en su experiencia. No, la verdad que no tenemos problemas con los avances frontoorbitarios. O sea, estamos bastante acostumbrados a hacerlos y más que nada las sindrómicas, ¿no?
Yo lo que mostré son casos de no sindrómicos, que ahí no lo usamos, pero la verdad que estamos bastante acostumbrados a usarlos, muy acostumbrados diría, y no solemos tener esos problemas. Perfecto. Tengo otra pregunta to Dr. Delia. What is your experience with patients with scaphocephaly and a great frontal bossing? What is your experience with those patients and the recovery? Well, there's always different ideas, right? Some do the front, some do the back, some do everything. And we do the endoscopy, so that's easy. Actually, I think the frontal bossing, what we saw in our patients when looking at our 3D data, is that it actually corrects by themselves. So we stopped doing any frontal correction. Also for children in which we do the open surgery, we always do the biparietal broadening at the back, and we just wait. And in almost all cases, up to now, I've never seen anybody with a bad result. When the face will start to grow out, everything will more or less smoothen out, and it will just, dissolve as such. But it takes time. So I always tell the parents that this you will see forever, because you're the parents, you always will see it forever. But the first few years, it will be clearly visible, and then it will fade out. An advantage of the endoscopy helmet is the occipital pointing. That's because you don't address it by just opening up the suture, but I think that is really an effect of the helmet, because the occipital pointing is very fast reduced if you put on the helmet. And I know from the center in Rotterdam, when they do the springs, if you use the springs and you still need to do something about the occipital pointing, because that's not so easily corrected. And so their protocol now is that when they see a patient and they put them on the waiting list to do the springs for the scaphocephaly, they instruct the parents to strictly put them at the back of the head, so that flattens out already. I hope that was an answer to the question of the frontal bulging. Thank you. I got another question for you. Dr. Delia, I have in your series of trigonocephaly patients, at some point in the series, you decide to make some wedge cuts from the metopic suture to the lateral orbital rim. Those cuts. And have you seen in these patients an improvement in the orbital rim compared to the previous one without those cuts? Have you? The problem is, I would really like to do that comparison, but we started doing the side cuts in 2012. And at that point, our 3D system was getting just working, actually. Before that, we only had it from the Max Fax surgeons, and they only had a 3-point setup to get the face. And in 2012, we bought the other cameras and on top. So it's not really easy to compare. And the numbers are also a lot bigger after 2012 than before. So I don't have the comparison. The guy I showed you in the presentation was one of the first we did the side cuts. It's a very good question, and I really cannot answer it. To my mind, it's more easy for the bone to go to the front if you make a side cut, and that's to my mind. So there's no science behind it, and I don't have real data to back it up. On the other hand, it's not a big problem to just make 2 cuts, and I have the good results, so I'm not inclined to not doing it. But I realize I'm not really scientific talking right now. But I cannot back it up with data, I'm sorry. Well, thank you. Let's see if we've got more questions. A ver si tenemos alguna pregunta más de la audiencia. Yo había apuntado también una pregunta para la doctora Alamar, pero quizás lo ha comentado ella. Cuando hablaba de la primera parte sobre la planificación quirúrgica, ¿soléis planificar con sobrecorrección? Algo que sin la planificación, hacíamos tradicionalmente. O sea, planificación sobrecorrigiendo o los avances a donde tiene que quedar el marco orbitario, por ejemplo. Pues al principio, cuando empezamos a hacerlo, planificábamos sin sobrecorrección
y nos encontrábamos que, bueno, menos mal que hacíamos la probatura antes de cerrar, que cuando echábamos las partes blandas por encima, pues todo tiraba para atrás. Así que teníamos que hacer la sobrecorrección intraquirúrgica. Después, bueno, nos costó 2 casos darnos cuenta de que nos pasaba y a partir de ahí pues ya planificamos con sobrecorrección. Lo que pasa es que el grado de sobrecorrección tú lo planificas según cómo te parece que le va a quedar al paciente y luego hay veces que dentro de quirófano hay que modificarlo. O porque no te da la piel o porque has hipercorregido poco. Claro. Ujú. Muy bien. No sé si hay más preguntas. Pablo, creo que hay una pregunta para la doctora Lamar. Sí, no la veo. A ver si la... Vamos, vía libre, si la leen ustedes, no sé si no la encuentro. Acá dice, doctora Lamar, el resultado a largo plazo de la remodelación unilateral en caso de plagiocefalia unilateral es igual de bueno que si se remodelan las dos frontales y las dos órbitas, o lo hacéis solo en casos de niños más mayores. Jolinches, es una buena pregunta esta. Mira, resultados a largo plazo no los puedo decir porque tampoco tenemos bien con qué medirlos. Sí que es verdad que realizamos fotos seriadas de todos los pacientes y las tenemos desde hace muchos años, pero tampoco las hacemos con una tecnología que nos pueda permitir hacer mediciones exactas. Lo que solemos hacer a la hora de decidir si se avanza a un lado o se avanzan los dos, depende de la distopia orbitaria, mayormente. Si hay mucha distopia orbitaria, mucha, se avanzan los dos lados para intentar poner los ojos más simétricos. Si hay poca, intentamos en la mayor parte de las ocasiones avanzar un lado solo, porque hemos visto que tanto en la barra orbitaria como al hacer la remodelación del frontal, pues al menos en el postoperatorio inmediato y a 1 o 2 años después de la cirugía quedan más o menos igual y el tiempo quirúrgico es más corto, la recuperación del paciente también es más corta. Muy bien, muchas gracias. Yo también tenía apuntada una pregunta para el doctor Sosa. Cuando veíamos las presentaciones, las fotos, a ver, los pacientes de trigonocefalia, en concreto ese paciente que ha comentado que a veces le refieren del centro del país, un paciente ya mayor, con la frente con un resultado excelente, suelen tomar la frente de otro sitio, quizás los parietales, o su tendencia es a remodelar los frontales propiamente para la trigonocefalia. ¿Qué prefieren? ¿Tomar la frente de otro lado o remodelar los frontales del paciente en la trigonocefalia? Antes lo que hacíamos era hacer una plaqueta bifrontal, cortar directamente la sutura metópica y con las dos suturas, con las dos plaquetas óseas que nos quedaban, hacer la remodelación. Pero después, como vos bien decís, Pablo, actualmente lo que hacemos ahora es sacar una franja ósea posterior para que esa se transforme en la frente y con eso tuvimos muchos mejores resultados. Perfecto. Muy bien, voy a ver si hay más preguntas. Creo que no. Bueno, pues quería simplemente dar las gracias de nuevo a los 3 ponentes. Ha sido unas charlas muy interesantes y la discusión de después, estas preguntas que estamos haciendo, yo creo que también muy interesante. Dar las gracias a la Junta Directiva por organizar esta serie de webinars, este primer webinar sobre craneofacial. Y yo creo que si no hay más preguntas voy a dar paso al doctor Javier Saceda de la Junta Directiva para cerrar el webinar. Bueno, buenas noches a los compañeros de la zona europea y buenas tardes, buenos días al doctor Sosa. Pues desde la Secretaría de la Junta Directiva de la SENEP
pues me gustaría clausurar este primer webinar del ciclo de 4 que estaban programados, agradeciendo pues, bueno, los 3 ponentes por su participación y las excelentes charlas que nos han ofrecido. Dar las gracias al moderador, a Pablo Martín, por supuesto a los asistentes nacionales e internacionales que hemos tenido, a la Secretaría Técnica de la SENEP y sin olvidar a las casas comerciales que han colaborado. También me gustaría invitar a todos los participantes para invitar al siguiente webinar que tendrá lugar el 23 de abril, que tratará sobre oncología pediátrica. Serán 2 charlas interesantes, una sobre las variantes moleculares y la implicación clínica del méduloblastoma y una charla meramente quirúrgica sobre retos en la intención de hacer una resección radical de las lesiones ubicadas en el cuarto ventrículo a cargo de uno de los doctores que tienen más experiencia en ese campo a nivel nacional. Cualquier duda, hay más información en la página web de la Sociedad Española de Neurocirugía Pediátrica y de nuevo muchas gracias a todos.